Hola hermanos, el día de hoy, 10 de julio del 2023, es lunes de la 14ª semana del tiempo ordinario. Comenzamos la semana 14, pues la empezamos ayer domingo, ¿no? Pero digo, la vamos empezando en lo que de lunes a sábado corresponde, ¿no? Bueno, vamos, hoy es día de una de las santas, hay que decirlo, menos comprendidas de la historia. De verdad que sí, ¿eh? Santa Verónica Giuliani. Cuidado, ella se llamaba Úrsula, ella nació un 27 de diciembre de 1660 en la zona de, vamos, en la zona de Urbino, en Mercatello, se llama eso, es un pueblito, hoy en día es un pueblito bien chiquitito. Eh, Él era de Alcurnia, su papá, don Francesco, y doña Benedetta, su mamá, pues eran personas de origen bastante, llamémoslo, de altura, de nobles ellos. De hecho, su papá va a pasar a ser administrador de aduanas en algunos lugares, en Piacenza creo, que es donde se van a tener que trasladar cuando a los 7 años que ella tiene, muere. Ella es la última de 7. Y resulta ser que desde pequeñita, ok, vamos por partes aquí, fíjense. Resulta ser que el sacerdote, el padre Girolamo, que va a ser su confesor, le va a pedir que escriba todo lo que está viviendo. Y entonces, ay Dios mío, ¿cómo se los explico? 22.000 páginas escritas a mano a lo largo de todos los años. 22.000 páginas, imaginan ustedes. Más vale que no existían las computadoras en esa época, porque si no, quién sabe cómo había hecho Santa Verónica. Pero bueno, entonces, fíjense, 3 de sus parientes, de sus hermanas, mayores que ella, porque ella es la menor, entraron en la vida monástica. Entonces, cuando ella a los 16 años le dice al papá que se quiere ir para el monasterio, para donde las capuchinas, muy rigurosísimas, esa es una clausura rigurosa en Città di Castello, el papá le dice que no. El papá le dice, no hombre, si ocupo que te cases. Pero claro, porque había 3 antes que ya se habían ido como monjas, y entonces por eso él no quería, pero al final accede. Y ya les digo, a ver, ahí en el monasterio, que cuando entra, como les digo, tenía apenas 16 años, entonces estamos hablando de 1677 más o menos, ¿no? No, más o menos no, 1677, pues ahí pasó haciendo todos los oficios sabidos y por haber, desde lo más bajito hasta llegar a ser la superiora, pero le tocó sufrir, oigan, le tocó sufrir lo que ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Porque a partir de 1678, cuando apenas tiene un año de estar ahí en el monasterio, empieza a tener ella ese deseo de unirse a la pasión de Cristo. Su meditación era la pasión de Cristo. Y entonces olvídense ustedes, el Señor le va a conceder a la petición que ella hace, le va a dar de beber el cáliz. Acuérdense de lo que le dice a Juan y a Santiago, a los hijos de Zebedeo: ¿beberán el cáliz que yo de beber? Sí, lo beberemos. Bueno, a Santa Verónica, iba a decir Santa Úrsula, porque su nombre era Úrsula, ¿no? Pero Santa Verónica, ese fue el nombre que adoptó cuando llegó al convento, pues a ella sí se lo dieron a beber. Y entonces a partir de 1693, ustedes no tienen idea, las experiencias místicas de esta mujer. O sea, estaba estigmatizada, tenía las marcas de las espinas, tenía los estigmas en las manos, en los pies, en el costado. O sea, el mismísimo sufrimiento de Cristo. Y así iba a pasar viviendo la pasión del Señor durante todos estos años. Ya les digo, ya para 1694 los estigmas de las espinas, para 1697 un Viernes Santo, los estigmas de los pies, del costado y de las manos. La denunció su propia abadesa a la Inquisición. Ella misma la denunció porque pensó que era falso todo lo que estaba detrás. Y entonces, fíjense, la tuvieron recluida prácticamente desde 1697 hasta 1703. Así como lo escuchan. Había sido maestra de novicias y entonces ya para 1703, cuando se dan cuenta que nada que ver todo lo que estaba, de lo que le acusaban, sino que era cierto lo que vivía, entonces volvió a ser la maestra de novicias y en 1716 fue elegida abadesa, como les digo, hasta 1727, que es la fecha de su muerte. Bueno, ya les digo, es una cosa que hay que ver, ¿no? O sea, pues sí, frente a las dudas es mejor entrar ahí. Ahora, ya las experiencias místicas, tiene 22.000 páginas contando todas sus experiencias. Y lo que dicen los biógrafos, de hecho el que dice eso es el Papa Benedicto XVI, porque habló de ella cuando se iban a cumplir 350 años de su nacimiento. Entonces él quiso hablar de ella en el 2010. Y entonces, ustedes no tienen idea,
lo que dice el Papa, ¿no? El problema es que era tan incomprendida y sus escritos son no a la carrera, o sea, no hay signos de puntuación. Ella va escribiendo cada día. Es un pequeño diario, un diario y que lo llenó. Todo eso se tuvo que analizar, ¿no? Como les digo, muere un 9 de julio de 1727, solo que se le celebra. Pasó, aquí viene el detalle, tuvo una especie de paro, digamos, de derrame, y vivió 33 días, qué casualidad, ¿no? Una larga agonía. Pero en el momento en el que muere, las últimas palabras, el amor ha venido a verme. El amor, he encontrado el amor, y ahí muere. Y bueno, ya les digo, fue beatificada en 1804 por el Papa Pío VII y canonizada por Gregorio XVI en 1839. Bueno, hay una propuesta, según entiendo, de nombrarla doctora de la Iglesia. Claro, con todos sus escritos cualquiera podría, ¿no? Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Seguimos en el Génesis, solo que ya atrás ha quedado el ciclo de Abraham y entramos desde el sábado. Ayer estoy pensando de lunes a sábado, ¿no? En el ciclo de Jacob, ¿no? Ya vimos el engaño a Esaú y bueno, aquello ahora es Jacob. Capítulo 28 del Génesis, versículos del 10 al 22. En aquel tiempo Jacob salió de Berseba y se dirigió a Harán. Al llegar a cierto lugar se dispuso a pasar ahí la noche porque ya se había puesto el sol. Tomó entonces una piedra, se la puso de almohada y se acostó en aquel sitio. Y tuvo un sueño. Soñó una escalera que se apoyaba en tierra y con la punta tocaba el cielo y los ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Vio que el Señor estaba en lo alto de la escalera y oyó que le decía: yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. Te voy a dar a ti y a tus descendientes la tierra en que estás acostado. Tus descendientes van a ser tan numerosos como el polvo de la tierra y te extenderás hacia el oriente y el poniente, hacia el norte y hacia el sur. Por ti y por tus descendientes serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Yo estoy contigo. Te cuidaré por donde quiera que vayas. Te haré regresar a esta tierra y no te abandonaré ni dejaré de cumplir lo que te he prometido. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: realmente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y exclamó asustado: ¡qué terrible es este lugar! Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. Jacob se levantó de madrugada y tomando la piedra que se había puesto de almohada, la colocó como un memorial y derramó aceite sobre ella. Y aquella ciudad le puso por nombre Betel, aunque su nombre primitivo era Luz. Jacob hizo una promesa diciendo: si Dios está conmigo, si me cuida en el viaje que estoy haciendo, si me da pan para comer y ropa para vestirme, si vuelvo sano y salvo a la casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios, y esta piedra que he colocado como memorial será casa de Dios, y de todo lo que el Señor me dé, le pagaré el diezmo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Betel, la casa de Dios. Muy bien. Ahora, lo bello de este asunto, ¿no? Los sueños. Siempre, acuérdense que Jacob sueña y uno de los hijos de Jacob será un gran soñador, que será José. Fíjense, en el sueño Dios revela, en el sueño Dios da a conocer, y da a conocer su voluntad. Esto es lo bello, ¿no? Desde lo alto de la escalera, entonces revela quién es Él y le dice: yo estaré contigo, ¿ya? Yo estaré contigo, no dejaré de cumplir lo que te he prometido. Vamos, qué cosa más bella, ¿no? Qué rico sería soñar eso, ¿no? Qué rico sería, sabroso, perdónenme la expresión, de repente eso no suena tan bien, ¿no? Pero es la verdad. Qué hermoso poder soñar con Dios. Qué hermoso poder sentir que Dios, saber que Dios está siempre con nosotros. Es un rogar terrible, claro, sí, pero terrible en el sentido positivo, no en el es espantoso, no, es el lugar donde Dios está. Hay tantos lugares donde Dios está. Dios está, se manifiesta en todas partes y en todas partes nos hace conocer su voluntad. El asunto es que a veces no nos estamos dando cuenta. La belleza de la contraparte de Jacob. Si ustedes leen todo el ciclo de Abraham, no escuchamos algo parecido. O sea, Abraham es capaz incluso de llegar a sacrificar a su hijo Isaac, ¿no? Pero no lo hace, pues, pero está dispuesto a hacerlo. Pero aquí Jacob hace una promesa a Dios. No solo es lo que Dios le promete, sino cómo le corresponde a esta promesa. Y la promesa es que el Señor será mi Dios. Si Dios está conmigo, si Dios, claro, está condicionando a Dios. Sí, por favor, pero ese es el progreso en la vida espiritual nos lleva a decir: no, hombre, no se le pone condiciones al Señor, no se le pone cortapisas. Pero claro, aquí es la visión de la época. Y es, en el fondo, una promesa bella. Hay una contraparte en la relación con Dios. No solo es lo que Dios promete, es lo que yo le ofrezco. El Evangelio, ay madre, Mateo, capítulo 9, versículos del 18 al 26. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba, se le acercó un jefe de la sinagoga, se postró ante él y le dijo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven tú a imponerle las manos y volverá a vivir.
Jesús se levantó y lo siguió acompañado de sus discípulos. Entonces una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se le acercó por detrás y le tocó la orilla del manto, pues pensaba, con solo tocar su manto me curaré. Jesús, volviéndose, la miró y le dijo, hija, ten confianza, tu fe te ha curado. Y en aquel mismo instante quedó curada la mujer. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio Jesús a los flautistas y el tumulto de la gente y les dijo, retírense de aquí, la niña no está muerta, está dormida. Y todos se burlaron de él. En cuanto hicieron salir a la gente, entró Jesús, tomó a la niña de la mano y ésta se levantó. La noticia se difundió por toda aquella región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La mujer que se desangra, que tiene 12 años desangrándose, el 12 es el número de las tribus de Israel, muy bien, y la muchachita, que en este caso no sabemos cómo se llama, no tenemos idea, acuérdense que será la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga, en la versión lucana. Entonces, esta tiene 12 años, es la nueva Jerusalén, perdón, el nuevo Israel, que en ella queda representado, que a pesar de que ha muerto, la fuerza del que la toma y la levanta, entonces la hará revivir, la hará vivir, porque este pueblo nuevo que nace es un pueblo representado en la niña, ¿no? Es un pueblo que nace de la confianza del jefe de la sinagoga, de uno de los jefes de la sinagoga, porque nacerá el nuevo Israel, pues del mismo Israel, ¿no? Y además la figura a mí me llama la atención siempre esto, ¿no? En Marcos, acuérdense, ¿quién me ha tocado? Dice el Señor Jesús. ¿Cómo dice que quién te ha tocado si todo el mundo te está apretando? Le van a decir los discípulos. Pero en este caso no hay nada de eso. Mateo es muy escueto. Mateo no tiene tantos detalles, ¿no? Porque en el caso de Marcos incluso nos cuentan que había perdido toda su fortuna buscando curación y no la había encontrado. Aquí es la curación de un solo. Jesús se da cuenta, la ve. Espérense, es igual que lo que pasó con Mateo. Lo ve. Y esta mujer también le dice, como le dirá al paralítico que le llevaron, le dirá, ánimo hija, tu fe te ha curado, ten confianza. Lo mismo que le dijo al paralítico. O sea que parece ser que en el fondo esto que es tan reiterativo, repetir las mismas formas, es para darnos a entender la fuerza y el poder del Señor, que está no solo sanando físicamente, sino levantando espiritualmente, levantando moralmente. Y aunque haya flautistas, miren qué rápido llevan esos plañideros, oiga, se acababa de morir la hija y ya estaban allá con las flautitas entonando elegías. Aunque haya flautistas, como el flautista de Hamlet, ¿se acuerdan? ¿No? El que andaba, como le encantaba a la gente. No, nosotros confiamos en el Señor, nos abandonamos en su misericordia. Les invito a hacer oración. Yo creo en ti, Señor, y te doy gracias de corazón, pero aumenta mi fe porque a veces me envuelven las dudas. Señor, es que mi fe sea plena, que sepa abrirte mis pensamientos, sentimientos y acciones, mi pasado, mi presente y mi futuro, sin reservas. Señor, haz que mi fe sea coherente, que acepte las renuncias y los deberes que comporta y sepa hacer la vida en cada momento de mi vida. Señor, haz que mi fe sea fuerte, que madure ante la contradicción de los problemas, que encuentre cimiento más firme ante quienes la rechazan. Señor, haz que mi fe sea alegre, al saber y sentir que tu amor me envuelve, al descubrir en cada persona la huella de tu gloria. Señor, haz que mi fe sea activa, que sepa verte en los pobres y en cuantos me necesitan y sepa avanzar por el camino del servicio y la entrega. Señor, haz que mi fe sea humilde, porque estoy envuelto en debilidades, que apoye mi fe en la fe de los hermanos, en la fe de la iglesia. Señor, haz que mi fe sea contagiosa a través de mis palabras, mi sonrisa y mi vida entera, que sepa transmitir, Señor, que tú eres lo mejor que me ha pasado. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de Santa Verónica Giuliani, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz lunes para todos.